Mira, una tarde de septiembre de 1793, en lo que hoy es Washington, D.C., un hombre se puso un mandil de seda bordado por la esposa del marqués de Lafayette. No era una boda, no era una fiesta, era algo que ningún presidente de Estados Unidos ha vuelto a hacer jamás. Ese hombre era George Washington, y lo que hizo ese día fue colocar la primera piedra del Capitolio con un ritual que los historiadores apenas mencionan, con un ritual masónico, con maíz, con vino y aceite, con un mazo de plata y con 3 golpes exactos. Y si crees que esto fue un mero ceremonial, quédate, porque lo que voy a contarte no es teoría conspirativa, son hechos documentados, y esos hechos esconden algo que Washington entendió sobre el poder, la fortuna y la construcción de la realidad, y que la mayoría de la humanidad ha olvidado. Mira, George Washington nació en 1732 en una granja de Virginia. Su padre murió cuando él tenía 11 años. A los 20 era un joven sin fortuna que trabajaba como agrimensor en la frontera. Y entonces, el 4 de noviembre de 1752, pagó 2 libras y 3 chelines por algo que cambiaría su vida. No fue tierra, no fue ganado, fue su iniciación como aprendiz de masón en la logia de Fredericksburg. Los registros de la logia aún existen y la Biblia sobre la que juró está guardada y conservada en esa logia. Y esa fecha, esa inversión de un joven sin dinero, marca el principio de una transformación que ni él mismo pudo haber imaginado. 9 meses después, George Washington pasó al grado de compañero y ese mismo año se convirtió en maestro masón. No fue un trámite, fue un proceso deliberado, fue un entrenamiento, una tecnología de transformación personal que la logia aplicaba con rigor. Y mientras otros jóvenes de su edad gastaban herencias en juegos de azar, Washington estaba aprendiendo algo que la masonería del siglo XVIII consideraba sagrado, que el hombre puede construir su propio destino si aprende a construirse a sí mismo primero. Pero aquí viene lo que pocos saben. En diciembre de 1752, apenas un mes después de su iniciación, Washington heredó Mount Vernon por la muerte de su hermano de logia, Lawrence. Pero la pregunta que pocos se hacen es, ¿por qué un joven de 20 años, sin fortuna propia, sin título nobiliario, fue elegido para administrar una de las plantaciones más importantes de Virginia? La respuesta no está en la ley de la herencia, está en la confianza que su iniciación le otorgó, en la forma en que la masonería del siglo XVIII funcionaba como una red de oportunidades para quienes demostraban carácter, disciplina y capacidad de guardar secretos. Sin embargo, Washington no se quedó ahí. En 1754 ya era teniente coronel del ejército colonial. En 1755 sobrevivió a la batalla de Monongahela, donde las fuerzas británicas fueron masacradas. Washington emergió de esa derrota con una reputación de coraje que lo
precedió el resto de su vida. Y en enero de 1755, apenas meses antes de la batalla, los registros de la logia de Fredericksburg documentaban que asistió a una reunión para presenciar la elevación de su amigo James Mercer al grado de maestro masón. Eso significa que no era un miembro pasivo, era activo, comprometido y presente. La Guerra de la Independencia lo convirtió en comandante en jefe y durante esos años Washington no abandonó la masonería, al contrario, la profundizó. En diciembre de 1778 marchó en procesión masónica en Filadelfia, siendo ya comandante en jefe, y el sermón de esa ceremonia lo llamó el Cincinato de América. En 1779 celebró la fiesta de San Juan el Evangelista con la logia Unión de América en Morristown, y en 1782 hizo lo mismo con la logia del rey Salomón. Mientras otros generales se centraban solo en la estrategia militar, Washington mantenía una práctica espiritual regular que lo conectaba con algo más grande que la guerra. Pero el momento que define todo llegó después de la victoria. En 1783, una nueva logia se fundó en Alejandría y Washington asistió a la celebración de San Juan el Bautista en junio de 1784 y se hizo miembro honorario. Y el 28 de abril de 1788, esa logia recibió una carta de la Gran Logia de Virginia, con un nombre específico en su solicitud: que George Washington fuera nombrado maestro fundador. Y Washington aceptó. Y cuando fue inaugurado como primer presidente de Estados Unidos el 30 de abril de 1789, lo hizo mientras ocupaba el cargo de maestro de la Logia de Alejandría. Ningún presidente ha vuelto a combinar el poder político supremo con el liderazgo masónico de esta manera. Y entonces llegó ese día de septiembre de 1793, el 18 de septiembre para ser exacto. Washington, como presidente, debía colocar la primera piedra del Capitolio, pero no lo hizo como un acto civil, lo hizo como maestro masón. Marchó desde el emplazamiento de la Casa Blanca que él mismo había seleccionado hasta el emplazamiento del Capitolio, acompañado por dos bandas de música, una compañía de artillería y una delegación de masones de alto rango que lo asistieron, y juntos entregaron las ofrendas tradicionales de maíz, vino y aceite. Y Washington golpeó la piedra 3 veces con un mazo. Ese mazo, guardado por su hermano masón, el doctor Elisha Dick, se exhibe hoy en el Memorial Masónico Nacional de George Washington. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué un hombre que ya tenía todo el poder político del mundo necesitaba vestirse de masón para colocar una piedra? La respuesta está en lo que la masonería le enseñó sobre la construcción, no de edificios, de realidad. La masonería operativa, la de los canteros medievales, sabía que una estructura solo es tan fuerte como sus cimientos. Y la masonería especulativa, la que Washington practicaba,
enseñaba que la vida de un hombre solo es tan sólida como sus principios internos. Colocar una piedra angular no era simbolismo vacío, era una declaración, era afirmar que el nuevo país se construiría sobre fundamentos éticos, no sobre el capricho de un monarca. Era sembrar una intención en la materia misma. Y eso, en el lenguaje que Washington entendía, era magia práctica. Era hacer visible lo invisible. Era materializar una visión. Ahora hablemos de dinero, porque Washington no era un idealista que despreciaba la riqueza. Era uno de los hombres más ricos de América. Al morir en 1799, su fortuna se valoró en $780.000 de la época. Eso equivale, según los historiadores, a unos 60 millones de dólares actuales. Pero aquí está el detalle que pocos notan cuando Washington heredó Mount Vernon. Hizo algo simbólico que revela su mentalidad. La casa original de su hermano Lawrence miraba hacia el río Potomac, hacia Inglaterra, hacia el pasado colonial. Y Washington la giró, la hizo mirar hacia el oeste, hacia la frontera, hacia el futuro de América. Esa decisión no fue arquitectónica, fue filosófica, fue masónica. Era el acto de un hombre que entendía que la prosperidad no viene de mirar atrás, de aferrarse a lo conocido, de temer al cambio, viene de orientarse hacia lo nuevo, de construir sobre cimientos propios, de atreverse a fundar. Y eso es exactamente lo que hizo con la destilería de whisky que poseía. No la heredó, la creó. Contrató a James Anderson, un granjero escocés, como administrador de su finca, y juntos construyeron una operación que generaba ingresos reales, tangibles y medibles. Washington no era un terrateniente que vivía de rentas, era un emprendedor que diversificaba, que innovaba, que introdujo la mula en América, importando el primer ejemplar como regalo del rey Carlos III de España, que criaba vacas, ovejas, gallinas y peces, que entendía que la abundancia no es un estado, es una práctica, es una construcción diaria. Pero volvamos a la masonería, porque hay algo que los registros oficiales muestran con claridad. Washington nunca fue un masón de boquilla. Asistió a reuniones, presidió ceremonias, recibió delegaciones. En Charleston, Carolina del Sur, el gran maestre Mordecai Yates le extendió los saludos de la gran logia de ese estado. En 1792 colocó la piedra angular de la Casa Blanca el 13 de octubre, en el emplazamiento que él mismo había seleccionado, de nuevo con ceremonia masónica. Y en 1797, ya como expresidente, asistió a una cena en su honor, organizada por su logia de Alejandría. Allí levantó una copa y brindó, no por su presidencia, no por su fama, brindó por la logia de Alejandría y por todos los masones del mundo. Esa frase está documentada. Ese gesto de hombre que ya no necesitaba nada de nadie revela algo profundo, que Washington no veía a la masonería como un club de contactos,
La veía como una familia, como una comunidad de principios, como un sistema de valores que trascendía la política, la guerra y el poder temporal. Murió el 14 de diciembre de 1799 y fue enterrado con honores masónicos en Mount Vernon. La logia de Alejandría participó en su funeral y tras su muerte, la logia solicitó a la Gran Logia de Virginia cambiar su nombre. En 1805 se convirtió en la logia Alexandria Washington, en su memoria y para siempre. Ahora bien, ¿qué enseñanza extraemos de todo esto para nuestra vida hoy? No es que la masonería te hará rico. Eso sería simplificar hasta la caricatura. La enseñanza es mucho más profunda. Washington entendió que el poder real no es el que se impone, es el que construye piedra sobre piedra, principio sobre principio. Que la fortuna no es un golpe de suerte, es el resultado de orientarse hacia el futuro, de diversificar, de innovar, de no tener miedo a girar la casa hacia donde sopla el viento. Entendió que la comunidad importa, que los valores compartidos abren puertas que el talento no puede abrir, que la ceremonia, el ritual, la intención declarada no son supersticiones, son tecnologías de enfoque, son formas de materializar lo invisible. Y, sobre todo, entendió la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que fundas, en lo que construyes para que otros continúen. Washington fundó un país, fundó una logia, fundó una destilería, fundó una forma de entender la prosperidad que no dependía de la condición de tu nacimiento, sino de la nobleza y pureza de tu carácter. Eso es lo que la masonería le enseñó y eso es lo que él demostró. Y antes de que cierres este vídeo, quiero que pienses una cosa. Mira, en la descripción hay algo que no es para todos los que habéis llegado hasta aquí. Es solo para quienes entienden que la verdadera prosperidad no es una casualidad, es una construcción. Lo que hay en la descripción del vídeo es para quienes están dispuestos a aprender las tecnologías de enfoque, de intención, de alineación interior que permiten fundar en lugar de solo sobrevivir. Si prefieres seguir mirando hacia el pasado, no entres porque perderás tu tiempo. Pero si sientes que es hora de girar tu casa hacia el oeste, de colocar tus propios cimientos, de construir algo que perdure más allá de ti, entonces lo que hay ahí sí es para ti. Tu piedra angular te espera y tu nuevo futuro también. Mucha suerte.